Hola a todos, los saluda su amigo el Andariego. Y bueno, pues ahora les traigo la novena entrega de lo que es el Andariego Comenta. Bueno, pues la entrega anterior pues fue hace unos poquitos días. Esta vendría siendo como la segunda parte de la entrega 8 porque pues me quedaron algunas notas en el tintero y ya, pues ya no las pude poner en el otro video porque si no se iba a hacer demasiado largo. Pero bueno, pues ahora les voy a hablar de algunas notas amables y de otras pues sí algo polémicas y algo duras. Algunas desgracias que ha pasado aquí en la ciudad respecto al transporte público, pero pues también otras cosas buenas que se vinieron en estos días y pues una de estas sí pues tuvo algunas quejas a pesar de ser un buen proyecto que se sacó. Pero bueno, vamos a hablar de eso en esta nueva emisión. Así que, mi amigo, te invito a que tomes asiento, te relajes, pero primero ve por tu botana y tu caguamón bien helado y pues ahora sí a disfrutar de esta nueva entrega. La primera nota es una nota muy amable. Vamos a hablar de la ruta 40 y ahora le toca esta ruta porque el día 2 de noviembre anuncia que adquirieron 8 camiones nuevos de la marca Mercedes-Benz. Estos camiones son 5 camiones Torino modelo MD, que son los que tienen el motor de adelante, y 3 Torino G7, que son los que tienen el motor atrás, que tienen el asiento VIP elevado. Estas unidades van destinadas para su uso en las rutas 40 y 340. Al parecer, como lo que me comentan, va a ir una para la 340 con Alep, que es la que sale desde Villas Buenavista por Alianza Real. Bueno, pues ahorita casi no se ha mencionado que que alguna ruta compre unidades nuevas. Pues a muchas les ha afectado la pandemia y no han adquirido unidades. Por ejemplo, pues las Cano, que se puede decir que es de las pues es la última que adquirió unidades para su ramal Pilares, eso fue el año pasado, 2021. Adquirió un lote de Torinos MD y pues por su parte Grupo Enlaces pues no ha renovado todavía flota, nomás ha movido algunos Torinos G7, por ejemplo a la ruta 96 y pero pues que yo sepa que no se han adquirido unidades nuevas en Grupo Enlaces y con otras rutas, pues la verdad no tenemos noticia de unidades nuevas. Y pues enhorabuena para los usuarios de la ruta 40. Me imagino que la mayoría van a ir para el ramal San Miguel, que es el que cuenta con las unidades más nuevas y las más chidas de todo el grupo. Tal vez le vayan a pasar a alguno de sus Torinos MDs que ya han usado, pues al ramal Paraje, tal vez pudieran pasarle uno. Ya le mandaron uno a su hermana menor a la 340, la Alianza Lincoln con Alep. Ya ahí andan usando un Torino MD que era de ellos. Y pues esta misma hermana menor pues le ha pasado unidades de la Zafiro a, a la más chiquita del grupo, que es la 340 Palmiras, Clínica 17, que es la que sí tiene muy poquitas unidades, como 4 o 5 salen a jalar. Pero sí es este asunto con estas rutas. Y pues la verdad estas han progresado mucho desde antes de 2016, cuando se separaron de la ruta 314, perteneciente a la CROC, al grupo Permisionarios de ruta 314, CROC. Y pues la separación sí los ha ayudado mucho desde que empezaron. Trataron de obtener buenas unidades.
Ya hasta que salieron los ramales de la Ruta 40, ya fue donde se empezaron a armar con mejores camiones. Entre ellos sí hay alguna que otra unidad que sí se ve bien mamalona. En especial en el ramal con el Cumbres, que es el más consentido de la ruta. No, hombre, esos torinos MD de noche son una chulada. Pero bueno, pues enhorabuena para la Ruta 40, que sigan progresando. Por ahí alguien me dijo en un mensaje que se esperan más unidades, que en total van a ser como unas 30. Pero eso se oye muy bien, pues vamos a ver cómo le va a esta ruta. Tal vez con esas 30 las distribuyan entre los dos ramales bueno, me dicen que también el Metrobús de la Ruta 40, el Buenavista también va a estrenar una que otra. Y pues esperemos que también no se olviden de sus hermanas menores, la de Conalep y la de Palmiras. Sobre todo esta última que buena falta le hacen camiones. Esto me lo manda un colega de rutas, se llama Rutas Urbanas García Monterrey. Nos hace llegar esto al inbox sobre la verdadera razón por la que las rutas se tardan, que no es solamente por la falta de unidades, sino por el tráfico que hace que se pierda demasiado tiempo. Por ejemplo, la anterior ruta 96 tarda 2 3 horas en pasar, pero eso es con tráfico, porque sin el tráfico es 1 hora y media. También afecta la falta de paradas oficiales, ya que muchos le hacen la parada a las rutas en donde sea. Pero en fin, ese es mi punto de vista por el que se tardan tanto las rutas. Bueno, pues a mi opinión tiene toda la razón este compita, porque la verdad cada día el tráfico está horrible. Cada día, cada día hay mucho congestionamiento. Cuando me toca salir a manejar, sobre todo en las tardes, avenidas principales como Gonzalitos, Barragán, Churubusco, Nogalar, entre otras avenidas, y ni se diga ya en García, o para llegar allá, o Santa Catarina también, o las avenidas Cumbres, Lincoln, en la tarde sí es el tráfico a vuelta de rueda, y ni se diga cuando llueve es prácticamente imposible moverte rápido, te quedas como 2 3 horas en el tráfico. Si vas lejos, se pierde mucho tiempo, la verdad, debido al tráfico, y pues malamente el gobierno pues nunca ha hecho nada para que ya deje de haber tanto automóvil. Han concedido licencias a lo bruto sin ningún estudio, eh, sin ninguna prueba de manejo, sin exámenes médicos, psicológicos, ni antecedentes penales, ¿no? Siempre, esto también ha sido por la corrupción que hay en control vehicular y en las oficinas de tránsito de cada municipio, donde pues obtener la licencia es algo demasiado fácil y con corrupción. Bueno, pues, se oye feo, pero sí es la verdad. Mucha gente obtiene su licencia de la peor manera y no saben manejar, y pues ahí hay las consecuencias. Hay muchos choques que hacen más el tráfico. Aparte, mucha gente no sabe usar bien los carriles, usa el carril de alta demasiado lento, y pues algunos acelerados, que quiere, que avientan el carro a otros coches que van despacio. O sea, es un descontrol porque pues nunca ha habido así un buen reglamento de tránsito. Bueno, sí lo hay, el reglamento de tránsito lo hay, pero nunca ha habido una autoridad que haga que pues siga las reglas, y todo se arregla aquí con moches. Las multas cuando te para un tránsito en zona escolar pues muchas veces es para bajarte una lana, o en ciertos lugares llegan a esconder los tránsitos para pues multarte, y muchas veces para bajarte una lana. Por eso el exceso de autos se da por eso, también por la facilidad que pues, para comprar uno. Ya en abonos chiquitos
Mucha gente tiene acceso hasta créditos de 7 años para pagar un coche. Y pues todo eso ha sido también por culpa de la movilidad del transporte público de los años anteriores, porque nunca se le ha metido al metro, las rutas urbanas pues han ido muriendo poco a poco. Si bien antes había muchas rutas, muchos camiones y ahora nada, menos de la mitad de lo que había antes. Y pues sí, el mal estado de las rutas urbanas, la mala planeación de las rutas, de que una sola ruta que te lleva desde la periferia hasta el centro, pasando por un montón de colonias por las que antes pasaba, o sea, no hay ramales directos, ramales que dan demasiado vuelta y pues a mucha gente no se le antoja ir además de las malas unidades, mal estado de las unidades, muchas veces provocado por el mismo usuario y otras pues por el empresario permisionario que no le mete a sus camiones. Pero bueno, pues lo que dice este compita, pues el tráfico, también la falta de paradas oficiales, pues en alguna de las emisiones anteriores de aquí del Andarío comenta, les comenté algo así, que debería haber ese tipo de paradas, como creo que hablé una vez de algo de Uberban, no me acuerdo, que ese tipo de transporte colectivo que hubo antes de la pandemia no fue muy popular porque mucha gente no le sabía, pero se me hacía muy buena iniciativa, la verdad, que traía Uber, aunque algo cara, pero pues valía la pena. Bueno, no sé, para recordarles cómo fue esto. Pues en 2019 era un servicio de camionetas van de las marcas Toyota y Volkswagen, con esas camionetas de pasajeros, con la misma aplicación de Uber, pues las pedías, pasaban cada 15 minutos, algunas a cada 30 dependiendo de la hora, tenían horarios bien limitados y solo entre semana. Las pedías ahí la parada y pues si te sabías bien la ruta, por ejemplo, yo me movía desde Rómulo Garza hasta Sendero, era la ruta que tomaba muy seguido. Y de ahí me cobraba como 20 pesos, dependiendo, tramos cortos 20 pesos y luego largos 30 pesos. Y pues sí, ahí me quedé esperando, pero luego poco a poco empezó a decaer, pues muchos choferes les valían, ¿no? Se empezó a hacer ahí pues el descontrol, pues también la falta de pasaje que tenían ellos. Pues bueno, lo que caracterizaba a Uberban eran sus paradas ya establecidas, o sea, tú no podías poner en tu aplicación que te recogiera donde estabas, sino te decía que tenías que caminar hasta la próxima parada, que era, no sé, 2, 3 cuadras, o dependiendo de qué tan lejos estabas, te acercaba a tu parada más cercana. Por ejemplo, había una en Paseo La Fe, había otra pues ahí, unas 10 cuadras más adelante, así, sí estaban bien organizadas esas paradas. Bueno, esa modalidad de paradas, pues de hecho también otros del Transmetro de Escobedo y San Nicolás las tiene, sus paradas establecidas. Y pues así debería ser siempre, todos los camiones deberían de tener su parada. De hecho, sí, se trató de hacer eso en los principios de los 2000, una parada y tenían ahí los números de las rutas que pasaban por ahí. Pero sí, se tiene que retomar esto de las paradas establecidas porque sí, hay como hay gente que a huevo quieren que los bajes donde ellos quieren y se enojan todavía. Y otra gente, está el parabús, está toda la gente esperando y hay unos que se van 1 o 2 cuadras antes a tratar de parar el camión. O sea, hazme el mentado favor. Se pierde tiempo, se queda un chorro de rato ahí en esa parada pirata que no es, y luego a veces ni se quieren parar en las paradas establecidas, donde está todo el parabús, el letrero, todo el señalamiento. Y es que también esto es por la ignorancia, la hueva y el valemadrismo de muchos usuarios también. O sea, el transporte es un desmadre y es lento por eso, por el tráfico y por
la falta de paradas oficiales. La gente le hace la parada donde sea. De hecho, esta misma publicación me la encontré también en la página, en el grupo de Facebook de los usuarios de la Ruta 96, donde a cada rato la gente llora de que, ay, no se para aquí. Ay, es que va solo, pero le hago la parada y no se para. Sobre todo se quejan mucho que hay en la salida de viñedos que lo quieren parar a huevo, pero es en un lugar donde sí está peligroso porque pasan muchos trailers y puede provocar un accidente. O sea, ahí por ese rumbo creo que donde quieren que los paren, no es parado porque es una zona peligrosa. Pero bueno, pues nomás quería platicarles de lo que me comentaba este compita de rutas urbanas, García Monterrey, pues tiene mucha razón y sí, pues en la ciudad hace falta eso, pues si Samuel se está empeñando en mejorar las rutas y todo eso, pues también tiene que hacer algo de respecto a la movilidad. Primero, pues hacer algo para que no haya tanto tráfico y segundo, pues establecer las paradas oficiales. De hecho, también me ha tocado mucho tráfico y que algunos camiones se desvían, no sé, en la Miguel Alemán, porque por abajo de los puentes se hacen las filas largas para dar vuelta en las intersecciones, pero los semáforos ahí están mal programados. Además de que hay mucha gente mensa que se queda con su celular embobados, o los carros estándar que son muy lentos para arrancar, se quedan 5 segundos y no reaccionan cuando metes el cambio. Bueno, al parecer, o ha de ser el que hay mucho güey que no le sabe a esos carros. Pero bueno, pues es por eso que luego el semáforo nomás dura como 10 segundos y se vuelve a rojo y un minuto así en rojo. Y los camiones lo que hacen es irse por arriba para evitar todo eso. Ya el que se queda atorado ya perdió ahí unos 20 30 minutos en los semáforos. Eso es en toda la migra de Alemania y pues el gobierno de Apodaca y nunca ha hecho nada. No les vale madre. Bueno, pues esto fue el motivo por el que las rutas urbanas son demasiado lentas. Tal vez lo ideal es que hubieran líneas del metro en cada municipio, sí, y que todas las rutas urbanas fueran nomás unos simples alimentadores. Es lo que en teoría debería de jalar, pero a ver qué pasa. Y vaya que casi no hablado nada de Uber en mi página, pues es que pues me enfoco más en las rutas urbanas, pero pues también pues hablamos de transporte público y entre ese transporte público pues están los taxis y y pues también los autos de aplicación que viene siendo algo como si fuera un taxi. De hecho pues bien es taxi de aplicación más que nada. Pero bueno, que quiero hablar de Uber, pues que últimamente ha chafeado bastante. Últimamente sí, ha decepcionado mucho, pues, a muchos usuarios que antes lo tomaban porque pues era una opción más segura, pero compitiendo contra el taxi, la gente lo prefería por eso. Bueno, pues vamos a recordar hace algunos ayeres cuando Uber recién empezaba aquí en Monterrey, por allá del 2014, porque pues primero empezó en Ciudad de México y luego en Guadalajara, y así, en cada ciudad empezaron a haber Ubers. Y pues en un principio pues era una muy buena aplicación, porque pues los viajes en algunas veces pues, salían más baratos que tomar taxi, pues los carros siempre los traen bien limpios, los choferes bien atentos, no te da miedo pues usarlo porque pues tienes la información del chofer, tienes la placa del coche, puedes compartir el, por el trayecto por donde vas, compartírselo a un familiar tuyo para que sepa que ya vas en camino. Y pues sí, muchas opciones por las cuales ya la gente que usaba taxis pues empezó a cambiarse a Uber. Y también pues algunos taxistas pues también empezaban a cambiarse a Uber también. Dejaban de los taxis y ya conseguían un carro.
ya se ponían a jalar. Y pues también en esos tiempos hubo mucha desaprobación por parte de muchas mafias de taxistas, sobre todo en áreas como el aeropuerto, la central de autobuses, donde llegaron incluso a llegar a usar pues las amenazas, el destrozo de unidades, así como si fueran, pues hagan de cuenta como si fueran los cárteles de los malitos, y todo auspiciado por el mismo gobierno que lo permitía eso, las mafias de los taxistas. Pero pues ya poco a poco pues ya ha habido más libertad de aplicaciones, ya no ha habido así un control, un monopolio de los taxis, como en otras ciudades sí lo hay. Por ejemplo, en lo que es Cancún, creo que todavía no puede operar Uber porque allá la mafia de los taxistas es más peligrosa. Y allá pues hay cárteles pues también metidos en ese pedo. Pero bueno, pues aquí Uber ha sido pues muy preferido. También otras aplicaciones como Didi. También a mucha gente les ha gustado usarlos y pues sí hay sobre todo mujeres, son las que más prefieren usar esas aplicaciones a subirse en los taxis o en los camiones. Conozco mujeres que sí solamente se mueven en Ubers. Y pues a lo que voy, pues llegó la pandemia, la demanda de usuarios empezó a bajar, les empezó a ir mal a todos y pues y además pues como había menos movilidad, pues también los poquitos que quedan en la calle pues ah, pues iban al camión, pero pues los camiones se van bien llenos. O sea, no había protocolos sanitarios antes de que llegaran las vacunas, antes de que se luchara contra la pandemia. Pues, no. Y a la gente le daba miedo usar los camiones y pues también empezó a haber otra demanda de Ubers. Y pues aquí las tarifas, de por sí las tarifas dinámicas a veces eran altas, aquí las tarifas empezaron a incrementarse. Por eso, porque pues la demanda que al principio pues no había por los principios de la pandemia, ya la gente que tenía que salir a trabajar le cobraban más caro y así poco a poco se volvía a incrementar por toda la gente que no quiere usar el camión. Y ya pues ya ahorita del 2021 que ya empezó a bajar este pedo, ya que empezaron las primeras vacunaciones y apenas en el 2022. Pero curiosamente ya ahorita que estamos, ya que finalizamos la pandemia, pues las tarifas no se han recuperado, han seguido muy altas todavía. Y esto pues se debe mucho a lo de las tarifas dinámicas, que es pues algo que afecta mucho al usuario. Cobran bastante ponen tarifa dinámica en horas pico y no, hombre, ni se diga cuando llueve. El otro día, el lunes, que llovió, algunos amigos me comentaban que les están queriendo cobrar 250, 300 pesos en un viaje que normalmente les cuesta 120, 130. O sea, no manches, es como si quisiera ir a la central de autobuses, salir, no sé, a Torreón o a Saltillo, Monclova, no manches, que esos mismos precios es lo que pago por el camión para ir a alguna ciudad aquí cerquita. Es la primera falla de Uber. La segunda falla es que como también hay choferes mañosos, pues también la inseguridad de que también ha habido acoso, en especial contra las mujeres. O sea, algunos vienen de taxi y cuando eran taxistas eran bien mañosos, o sea, y siendo Uber pues también. Otros, sus carros los han usado como montachoques, o sea, también hay presencia de criminales en Uber y pues la empresa no dice nada. Y otra maña que ha afectado mucho a los usuarios es que el chofer, como ya hay más libertad de aplicaciones, pues el mismo de Uber está en Didi, está en
buenotas que han salido, incluso hasta de repartidor de comidas, de Rappi y todo eso, o sea, el chofer está trabajando hasta en 3 aplicaciones y pues, pues por eso sale de que en Uber, que está atendiendo otro, está dejando a otra persona y ahorita va por ti, y pues ahí pierdes tiempo. Y luego a veces te cancela porque en otra aplicación le salió un viaje más caro y mejor. Y él pues ya iba en camino a donde estaba, donde estás tú, se queda parado y pues resulta que, no sé, haz de cuenta que pediste en Uber. Ya decía 10 minutos y ya va en camino. Y ya le faltaba una cuadra, se quedó parado. Y tú dices, ¿qué pedo? ¿Por qué este güey no avanza? ¿No hay semáforos ahí o qué onda? Y pues no avanza, se queda ahí y te cancela. Pero pues es por eso, porque le sale, no sé, en Didi le salió un viaje más lejos y a ti nomás te iba a mover como unos 10 minutos de viaje y al otro le va a mover 1 hora. Entonces, ¿por cuál se va? Pues por el que le deja más dinero. Y no, hombre, cuando les quieran hacer eso, pues no cancelen para que, pues no, que él no pueda cancelar bueno, que no puede, que se le quede bloqueado para que no pueda aceptar otros viajes. Pues malamente como tiene otras aplicaciones, jalando también, pues hace lo que les da la gana. Pues ahí Uber está chafeando mucho. De hecho, ahí les compartí un video de un youtuber que se llama Wochingo, que él está platicando estas mismas experiencias que le sucede a él en Ciudad de México, también aquí en Monterrey están pasando, de que pues, de que esos güeyes tienen, estos choferes tienen varias aplicaciones jalando. Y otra que te hacen, pues, de que pues a veces se pierden, o sea, también por el defecto de Google Maps, que hay calles que están cerradas y pues se meten por otro lado. Y por más que les manden mensajes de que es por acá, se van por donde les da la gana y terminan cancelando. A mí me pasó, pues una vez que quería un Uber para el viajar al aeropuerto, pues nomás no llegaban porque pues para entrar a mi colonia pues se tiene que ir por cierta calle y el Google Maps marca otra cosa, una calle que ni siquiera está abierta. O bueno, pues es así. Pues con los taxistas pues no había tanto problema porque ellos ya, ya se saben mover. Eran de esos señores viejitos que llevaban su guía roja y pues se sabían mover por todas las calles. No, hombre, de hecho, no sé ustedes, a mí me gusta más usar taxi normal que Uber, la verdad. A veces los Uber, no sé, me desesperan porque no saben mucho andar así en las calles y pues los taxistas sí, pues a eso se dedican. Se mueven mucho en las calles. Bueno, salvo ciertos taxistas que no, que pues hay buenos y taxistas malos y pues también en Uber hay uno que otro bueno y pues hay varios malos, pero el servicio de estas aplicaciones está chafeando bastante. Más que nada por eso, porque pues usan de varias aplicaciones y te cancelan. O dice, ahí va, pero tiene que completar primero otro viaje. O sea, no manches. Pues, ¿por qué les dan eso de que, pues, de que acepte tu viaje cuando todavía no completa ese? ¿No? ¿Qué es eso? Nomás hace que el usuario pierda tiempo, que no pueda tomar otro transporte. Y luego todavía, no, yo no puedo hacer lo mismo de tener otras aplicaciones y de cancelar uno porque pues a mí me lo van a cobrar. O sea, no, ahí está muy mal esto de las aplicaciones de Uber y Didi. Y más que nada por la tarifa, porque sí es muy caro moverse en estas aplicaciones, incluso más caro que los mismos taxis. Y no se diga, por ejemplo, si estás en un lugar como la Arena Monterrey, afuera de un concierto, a mí me parecía que de ahí para hacia Escobedo me cobrarían 350 y no, me lo manches, es mucho. Y sí le caminé varias cuadras y puede bajar mucho la tarifa, pero sí le caminé bastante. Pero sí se mueve Uber con sus mentadas tarifas dinámicas, sí.
y con esas mañas que tienen los choferes que por querer ahí andar acaparando ahí los viajes, abriendo varias aplicaciones, hasta repartiendo comida al mismo tiempo, no hombre, se pasan. Bueno, pues es mi inconformidad con Uber. Volviendo al tema de las rutas urbanas, ahora pues toca hablar de la ecovía. Por un accidente que pasó este día 3 de noviembre, dice que muere joven tras ser atropellado por la ecovía en la avenida Ruiz Cortines en Monterrey. Dos jóvenes a bordo de una bicicleta intentaron cruzar el carril de la ecovía y fueron embestidos por esta unidad de transporte. Esto pasó en la colonia Cementos, ahí por Avenida San Nicolás. Dice que, según testigos, dos jóvenes a bordo de la bicicleta intentaban cruzar el carril, por lo cual fueron embestidos por el camión. Uno de ellos pues sobrevivió y pues ahí dice que el chofer quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las investigaciones. Y pues sí, así pasó. Bueno, pues es que ya mi experiencia usando la ecovía siempre he visto que hay gente que le vale madre los carriles de la ecovía, se van caminando por ahí, van en sus bicicletas, alguno que otro motociclista en algunos casos, pero es que sí, es como les decía, las actitudes cavernícolas de la gente. No tiene que andar haciendo uno ahí en los carriles de la ecovía, y más los ciclistas, pues váyanse por el lado de la calle, o pidan que les hagan una ciclovía como lo andan haciendo ahí en el municipio de San Nicolás. Pidan ahí esos ciclopistas, o pues no pasen por ahí, pero no, ahí van ahuevados en el carril de la ecovía, y luego algunos con audífonos, y luego de que, ay, es que pasan bien pegados y ya me los atropellan, ay, pues, ay, cómo abunda la gente así, con actitudes cavernícolas. Pero bueno, es que aquí fue la culpa de las dos partes, pues es que también porque la gente se atraviesa a las unidades. Y pues bueno, la ecovía tiene su protocolo. Según esto, lo que se cuenta también en el caso de los choques, es por gente que se mete da vuelta prohibida, se mete al carril de la ecovía para dar vuelta, se pasa el semáforo en rojo y termina siendo chocados por las unidades. Es que lo que se dice es que las unidades tienen la orden de seguir derecho, no frenarse. Bueno, es que también porque como van rápidos pueden, pues, bueno, sale igual, como quiera, puede que alguien arriba pues se caiga, pero pues el frenazo y todo eso, pero aparte las unidades de la ecovía van protegidas con cámaras, o sea, en la cámara sale que tú te atravesaste al carril de la ecovía y no fue culpa del operador en este caso, pero pues en el caso de los atropellos ahí, pues es que pues es algo parecido, pues y es que ¿qué tiene que andar haciendo la gente atravesándose en los carriles de la ecovía? O sea, no entiendo. Y aquí pues sí se oye feo que diga esto de los afectados, pero pues también fue culpa de ellos por no respetar el carril exclusivo de la ecovía. Es que así siempre ha sido, sobre todo en esa área donde están las fábricas de Ruiz Cortines. Así ha sido. Se atraviesan, la gente no respeta los semáforos para cruzarse. Y también me ha tocado que como usuario, que ya llego a la estación y ya está en verde para cruzar yo. Para llegar, sí, porque me bajé a la estación y voy pues para mi destino. Está el semáforo peatonal en verde para mí y nos faltan los motociclistas sobre todo, que se pasan el semáforo a alta velocidad y me andan pues te aventan la moto, ahí te andan ahí queriendo atropellar. O sea, también es parte de todos de estas gentes cavernícolas que
No sé cómo le hacen para obtener las licencias. Bueno, ya les dije por qué hay tantas licencias, pues por toda la corrupción que hay en control vehicular y las oficinas de tránsito. Que pues Samuel debería de hacer algo para evitar, para bajar, para eliminar la corrupción que hay en esos departamentos. Pero bueno, no, pues muy mal por esos chavos, a todo el que falleció por esa imprudencia. Y pues bueno, las investigaciones, lo más seguro es que el chofer de la cubilla, pues, pues no, pues no sé si qué sanción le vayan a poner, porque pues a lo mejor, bueno, dependiendo de lo que salga el video, pues no creo que vaya a tener totalmente la culpa a él, es un accidente. Sí, pues es que ya entiendan, gente, no sean animales, parecen animales salvajes cuando se atraviesan así a los carros, no sé qué quieren, que quieren que los atropellen y luego con la idea de que, es que tienen que dar dinero. O sea, no, hombre. Pero bueno, así pasa, esperemos que ya no haya tanto problema con con los carriles exclusivos de la ecovía. Y ahora hablemos de una muy buena noticia, algo que sí nos tiene muy contentos a los usuarios de las rutas, es que por fin los de todos los transmetros que ya están planeados, ya por fin ya tenemos uno. Sí, pues ya en la estación Exposición, este 31 de octubre, por ahí de las 5 de la tarde, se arrancó el nuevo sistema de Transmetro hacia el municipio de Juárez. Se obtuvieron este servicio, se está impartiendo por parte de dos empresas. Hicieron una alianza al Grupo Lascano y Tuesa, que son por los que operan en mayor parte del municipio de Juárez. Ya saben todo esto desde que cayó el imperio de la Ruta 89, pues se posicionaron muy bien Grupo Lascano y Tuesa, sobre todo Tuesa con la Ruta 223, que es ya todo un monstruo de ruta, ya todas las colonias que abarca. Y pues ya entre los dos están operando las unidades Fotón que se mandaron a pedir para uso exclusivo de este sistema de Transmetro. Y pues ya es toda la novedad de esta semana. Una ruta nueva ya al fin, que fue planeada. Pero pues esta ruta no todo es miel sobre hojuelas. Si bien pues es una ruta cómoda, con unidades climatizadas, con radio, interiores cómodos, y pues es la marca Fotón. Esa marca pues al parecer ha salido muy buena con los transmetros que operan hacia Escobedo y parte de Apodaca desde la estación Sendero. Bueno, pues han tenido sus quejas. Pues las principales quejas ha sido por la tarifa. La tarifa en sí, pues es que la regaron ahí los de Metrorrey porque le pusieron Transmetro. Y pues se entiende un Transmetro que es una ruta corta que te sirve de alimentador al sistema del metro, el cual viene incluido en la tarifa. Si usas el metro, el Transmetro te sale gratis. Y si usas el Transmetro, pues ya el metro te sale gratis. O sea, ya es un sistema integrado. Y son rutas de corta distancia, de 9 10 kilómetros. La más larga es la del Transmetro Exposición hasta la Avenida México. Es el que ha operado, que tiene sus estaciones parecidas como si fuera la Ecovía. Ese tiene de largo 17 kilómetros. Y pues pues así es Transmetro, viene incluido en el precio del metro. Pues bueno, ahí la regaron porque esta ruta mide pues más de 30 kilómetros, o sea, es el doble
de largo que el Transmetro Guadalupe. Y pues el que operara así con la misma tarifa, pues la verdad sí es, perdería mucho dinero la empresa, se perdería mucho dinero, la verdad, si fuera Transmetro. Entonces lo que debió haber sido es una ruta express con sistema Metrobús, algo así como la ruta express que opera allá en García, que llega al Metro San Bernabé, que cobra 15 pesos en efectivo. Es Metrobús, porque si lo tomas en García, ya puedes pasar con la tarjeta feria. No es que yo uso más la feria, pero no sé dónde te den el boleto. Yo creo que a lo mejor ahí en la unidad te dan el boleto. Y al revés, solicitas tu contraseña de Metrobús y pagas 5 pesos abordando. O sea, tienes que completar la tarifa de 15 pesos o 13, creo que 13 pesos. No estoy muy seguro, creo que sí cobra 15 en efectivo ese express. Pero bueno, aquí en la modalidad de esta ruta Transmetro, entre comillas, es que pues tomas el metro normal. Te cobran los 6 pesos ya, tarifa de noviembre. 6 pesos con tu tarjeta mía. Y entonces ya sales de ahí de la estación y pues abordas la unidad y te cobran 9 pesos, o sea, tiene que completar 15 pesos. Y pues así, no sé cómo sea el esquema de pagar en efectivo, a lo mejor te dan una contraseña y ya y pagas a bordo. Es que no sé si cobren en efectivo, pero pues también este tiene el sistema de la tarjeta mía y Urbani. Bueno, pues todavía no me ha tocado usarlo, la verdad, no he ido. O sea, no me constan muchas cosas. Pero a lo que he leído, he escuchado, pues es de que, pues como puntos buenos, pues son esas unidades, que es un sistema con paradas exclusivas. Parece ser que sí, ya tiene sus paradas obligatorias, o sea, no se va a parar en cualquier lado como lo hace cualquier ruta rascuache. Pero sí, tiene pues es el primer Transmetro que tiene ahí sus validadores, porque pues a los de Escobedo todavía no les quieren poner validadores, hazme el mentado favor. Desde 2008 que operan esos camiones y no les ponen validadores a bordo. Pero bueno, pues aquí pues a lo mejor la novedad. Tiene los validadores dobles que son para Urbani y Mía. La verdad no sé cómo vaya a ser el rollo con Urbani. Pues a lo mejor ya lo van a implementar en el metro. Pues deberían ya implementarlo en el metro para que así ya puedas hacer un transbordo. Bueno, me salgo un poco de tema. El tema pues con la tarjeta mía, pues está bien, es un punto a favor, ya tienes pago por tarjetas y al parecer creo que es más barato, no sé. Pues no me ha tocado ir, la verdad. Quiero imaginar que conviene más pagar con tarjeta o Urbani que con efectivo, porque ya les hablé cuál es mi postura del efectivo. O sea, no, yo no estoy muy de acuerdo, salvo algunos pocos casos pero se me hace absurdo hacer bastante fila para pagar en efectivo, la verdad, para comprar un boleto nomás. Y la gente no quiere usar las tarjetas. Bueno, pues ahí está, los puntos buenos es eso. Los puntos en contra es su competencia. Esta ruta compite con la ruta 68 si fuera de Monterrey hacia Juárez. Y con el 223, bueno, el 223, el Teófilo, ese se va por otro lado, o sea, no se va por la Reynosa. Más bien su principal competencia sería el 68. Pues unos dicen que les gusta más el 68 porque va más rápido. Bueno, pues y dicen, es que el Transmetro va bien lento. Es que el Transmetro no se para ahí. Es que, eso ya saben, las mismas quejas ahí de, ay, este noticiero N más, la verdad, cómo me cagan estos
reportajes que hacen del transporte público, ¿no? Que son bien sensacionalistas y entrevistan a la gente, pues para que digan, habla mal de los camiones, habla mal del metro, no, hombre, no se la pasan, hable y hable mal de todo. O sea, si una ruta hace bien su trabajo, esta ruta es nueva, ya le sacaron sus peros. Ya sabes cómo se la juegan estos güeyes de N+, de noticiero sensacionalista, no manches. Lo digo porque pues me consta que nomás se venden morbo, así se la juegan los periodistas de hoy en día. Pero bueno, no, ese no es el punto, no es tanto. Ya más tarde les voy a hablar de N más por algo que pasó. Pero bueno, pues pues así es, está la competencia con la ruta 68 es eso, de que pues van más rápido los 68, pero pues se estampan, se pueden estampar fácilmente. Y pues ya que al rato voy a hablar de un caso, de un choque, pues luego se van a asustar. Pero pues ahí no dice nada, pues de que va, pues es que pues son muy lentos. Y luego si va rápido y choca, lloran y se rasgan los vestidos. O sea, nada les embona, la gente nada le embona. Que si el transmetro eso, la lentitud, pues no desembona. Bueno, ese es ya los puntos en contra que tiene el transmetro. Y la otra competencia es la ruta 223 Huertos y la ruta 150 Valle del Robo, o Valle del Roble, perdonen, la costumbre. Son las dos rutas que hacen el recorrido similar a este Transmetro. Y pues, ¿cuánto cobran? Estas rutas cobran 12 pesos. El Metrobús, ¿en cuánto está? Está en 10 pesos ya. Sí, ya está en 10 pesos. Y contra los 15 pesos. O sea, sí es mucha diferencia, la verdad. A lo peligro ahí van a desairar el pobre Transmetro. Pero pues a ver cómo le va en estos días, porque pues otra vez ya andan diciendo de que, es que salen vacíos esos camiones. Pues es que pues es la novedad, no los conocen, o la gente no está bien informada, o no quieren salir de su ignorancia. Pero si te pones a una balanza, el Huertos te cobra pues de 10 pesos en el sistema Metrobús o 12 pesos por separado. Bueno, no sé, peligro y alguien haya pagado los 6 pesos y luego los 12 pesos del camión. No dudo que haya alguien, algún despistado que no le sabe el sistema Metrobús, pague 18 pesos contra 15, pero pues sería nomás uno que otro despistado. O sea, pues las competencias son esas, pues la ruta 223 Huertos, pues es buena ruta. Aunque sí se tarda a veces en pasar en fin de semana. Pero nomás que ya salen bien llenos. Pero bueno, pues ahí sí, a ver si se aplica ahí el Instituto de Movilidad. Digo, no, Metrorrey más bien, porque pues que parece Ruta Express. Más bien lo que hubieran hecho es que en vez de llegar al centro de Juárez, no sé, se metieran a Vistas del Río, haz de cuenta. O que de ahí del monumento se metieran, no sé, a Vistas de San Juan, allá por donde está el Puente Loco de San Antóxico. O dónde más, pues sí, pues hasta el fondo de esta avenida de Teófilo puede haber sido una buena opción, así para atraer más gente. Pues, ya no sería una competencia directa con el Huertos ni con el 68. Bueno, el 68 sí, todavía. O la otra que se me había ocurrido, pues más que nada por Terranova o por Vistas del Río, porque me acordé de aquel ramal de Metrobús que era el de la ruta 89, el que les hablé el otro día, que iba a Bahía Santa María y a Anzúes, aunque sí es más distancia. Ese sí está más largo. De ahí
ahí no conviene, no sé, pues. No, mejor dejémoslos a vistas del río Terranova o alguna otra colonia. Pero bueno, pues a ver cómo le va en esto, porque apenas ha pasado unos poquitos días desde el 31 de octubre. Esperemos que le vaya bien a esta ruta. Vamos a ver qué onda. Y qué onda con los otros torneos, porque también uno tentativo que va a ser así, va a ser el ramal Buenavista, Metos a Bernabé, que me imagino que va a ser similar a la ruta 40 Metrobús. Puede ser, me imagino que a lo mejor esa ruta, ese grupo vaya a operar el Metrobús. Me imagino yo, digo el Transmetro, entre comillas. Y pues sí, va a ser una competencia ahí de precios y a lo mejor sí va a afectar un poco las operaciones del Transmetro de allá. Y otro ramal sería el Pedregal, ese también está largo, pero pues al menos se mete por el centro de Escobedo y ahí sí puede, a lo mejor a ese sí le puede ir muy bien. Y porque se iría por la avenida Las Torres. Y pues vamos a ver qué onda con los demás ramales que habían prometido de Transmetro. Y también me acordé, no era Transmetro, uno que pasó hace poco, cuando recién inauguraron la línea 3 del metro, en marzo del año pasado, 2021, pues pusieron una ruta express que corría de Hospital Metropolitano hacia el Puente Apodaca. Y esa ruta fue bien desairada, primero por la alta tarifa, segundo porque pues no era ni Metrobús, ni Transmetro, ni nada. Porque pues la línea 3 no le han habilitado nada para sistema Metrobús, salvo Félix U. Gómez, es la única, y Zaragoza. Pero las demás estaciones pues no tienen conexión con sistema Metrobús, ni Transmetro, ni nada. O sea, se les olvidó. Ahí la cagaron bien machín. Y pues fue eso, la tarifa, la corta distancia, que nomás fue así al vapor, este, y pues la competencia, que son las rutas 41 Colinas y la ruta 105, la cual ya tiene sistema Metrobús hasta la estación Félix Gómez. O sea, fue desairada esa ruta, casi nadie la pelaba, iban bien solos, siendo que pues mejor la hubieran puesto, no sé, pues para Rómulo Garza o alguna otra de esas avenidas. De hecho, hasta mejor la hubieran hecho hasta el aeropuerto, igual y ahí sí hubiera pegado bien. Como el otro, el de Y Aeropuerto, ese sí la ha ido bien. Tal vez ahí si hubieran hecho Hospital Metropolitano Aeropuerto, ahí sí hubiera pegado perfecto. O si es, o alguna de esas colonias de Apodaca, o hasta Pesquería. Quién sabe, pero el chiste es que se murió esa ruta por eso. Bueno, esto es todo por parte del Transmetro de Juárez. ¿Y qué se viene para los otros Transmetros? Pues a ver qué onda. Ahora les traigo una buena noticia que acaba de pasar justo ahorita que estoy grabando este video. Hoy 4 de noviembre, hace unas cuantas horas, por ahí de las 9 de la mañana, anuncia el Instituto de Movilidad y Accesibilidad que se da de alta una nueva ruta express. Esta es Ruta Express Portal de las Salinas, Clínica 6. Sí, es para el servicio de las colonias de allá de Ciénega de Flores, saliendo del Portal de las Salinas, cruzando Ruiseñores, luego pasando allá por el área, por los ejidos y saliendo al centro de este municipio. Y de ahí se va directo a la Clínica 6. O sea, no tiene que entrar por Real del Sol como lo hacen las rutas 51 y 613. Esta ruta cuenta con unidades Ancay, que ya todos conocen. Aceptan pagos con tarjeta mía y con el sistema Urbani. Y en efectivo te cobran 15 pesos.
Yo quiero imaginar que pues sale más barato con Urbani o con Mía que con efectivo. Y pues así es esta ruta, pues eh, me llama la atención de aquí de que pues es una ruta más directa que la 613 y que la 51. Y aparte, que yo sepa, pues entre Ruiseñores y Portal de las Salinas, pues todavía no estaba conectado, porque pues la ruta 51 nomás llega al fondo de Ruiseñores y se regresaba para salir ahí a la carretera y ya de ahí sale, se entra por allá por el otro lado de Portal de las Salinas. Y esta no, esta marca como que ya hay conexión entre las dos colonias, pues. Bueno, hace tiempo que no voy para allá, unos 2, 3 meses. Sí necesito lanzarme para allá para ver, pues si ya está conectada o qué pasó, porque sale así en el mapa. Pero bueno, pues enhorabuena por la gente de allá de Ciénega de Flores, que ya tiene otra ruta nueva, porque sí han batallado mucho pues con el servicio de la ruta 51 y pues en toda la ruta 613, pero pues no se dan abasto, la verdad. Sí, sí, es mucha gente la que vive en esa área. Muy bien. Bueno, pues ahora les hablo de un lamentable hecho. Sucedió con un camión de la ruta 232 este pasado 24 de octubre, el lunes en la mañana. Todo fue porque dormitó el operador de esta unidad y chocó contra un poste de alta tensión. En ese accidente pues hubo algunos lesionados y lamentablemente una persona fallecida. Y pues sí, después del accidente, pues se supone que la aseguradora, la cual es Qualitas, estuviera haciendo cargo de las personas que fueron pues lesionadas y también también de la persona que lamentablemente falleció. Y pues luego se dice que pues la aseguradora al no hacerse cargo, pues la empresa, el Grupo Enlace, pues se va a hacer cargo de los gastos funerarios. Y pues sí, es lo que se ha dicho pues en las noticias, pues supone que así ha pasado. Y aparte, pues se dice que también ha habido una falla que no dejaron entrar con el cuerpo del difunto allá al panteón, que porque les faltaba un documento o algo así, pues quién sabe, la verdad no sé. No me consta si esté la empresa haciendo bien o si lo está haciendo mal o qué onda, la verdad, pues es que ha habido pocas noticias. Y pues bueno, pues vamos a hablar un poco de esto, pues cada punto. Primero, pues por el lado de el operador. Sabrá Dios porque andaba así, si habrá estado trabajando mucho, si casi no ha tenido descansos, qué sé yo, no sé. Pero fue que se quedó dormido y se estampó. Y pues luego sobre la atención a las víctimas, pues el seguro, pues para eso le pagan, para eso le pagan a Qualitas, para que se haga cargo de las personas. Y pues toda ruta urbana debe tener un seguro de daños contra terceros, ya sea otro vehículo con el que choquen, o las personas que manejen ese vehículo, o los mismos usuarios del transporte público. Se supone que todo servicio de transporte debe tenerlo. Yo no sé, pues yo creo que sí, pues sí debe tener eso, pero no sé qué tenga que hacer Qualitas porque no quiere, al parecer se está negando a pagarles, no está respondiendo. Pues en ese caso la culpa es del asegurado porque se supone que le estás pagando un servicio y no te lo está haciendo. Ahí sí deberían de demandarlos a Qualitas. Y pues bueno, Grupo Enlaces pues lanzó comunicado que se está haciendo cargo de todo eso. Y pues sí, así ha sido. Unos especulan cosas. Unos dicen que en el hospital universitario hubo negligencias, que no se hizo bien la declaración de defunción o algo así. Y pues otros dicen, ya para tirarle piedras a la ruta 82,
que pues que la empresa no hizo bien eso de los trámites, pues que algo de un documento que faltó para que ingresara al panteón, que sí, más que nada se han manejado con mucho amarillismo en las noticias y en algunas otras fuentes. Se han surgido chismes, así ha pasado con este caso. Hasta ahorita sobre el operador se ha dicho que está suspendido, que no puede trabajar. Y pues, ¿cómo que están haciendo los medios? Pues los medios le están tirando con todo. Pues le ponen títulos así bien amarillistas. Ruta 232 mortal. Y pues ponen ahí que, pues que no se ha hecho cargo la ruta, o de que, pues, de que qué casualidad que andan las patrullas de la Proxpol, que se ponen a lavar sus patrullas allá adentro, o sea, nada, pues se ponen puras cosas que ni al caso con eso, en vez de dar atención de lo de que, pues de las víctimas, o pues manejar toda la información como debe ser, se ponen a hacer especulaciones. Y aparte, otras noticias que sucedieron hace 2 días, que es lo último que se ha escuchado de este caso, pues que entrevistan bueno, una conferencia de prensa con el director de movilidad, que dicen que le van a revocar la concesión. Esto lo dice el señor José Manuel Valdés, y pues dice que asegura movilidad analizar revocación de la concesión. Pero pues es que fue un accidente, es pues un error humano, y fue aparte pues la asegurada tiene seguro, pero ahí en ese caso se tiene que denunciar a la aseguradora por sus malos manejos, no a la empresa se está haciendo cargo, o sea, ¿cómo que estás analizando de que van a quitarle la concesión? Pues que también hay especulaciones también de que pues tiene que ver con la política. Unos dicen que porque el dueño de Enlaces pues es el alcalde de Pesquería, y pues y por eso le andan tirando, andan tratando de pues tirarle la ruta, pero pues no, esto no hay nada seguro, ya no se ha dicho nada, pues sí está muy difícil que lo hayan quitado la concesión, o sea, porque pues no es por un accidente. Y luego las otras demás que se han accidentado, ¿qué? Ay, qué onda, y con todos los accidentes que ha pasado, como la 685 que se accidentó en la carretera Salinas, o también a veces la ruta 41 se estampan ahí por el aeropuerto, o sí, pues sobre todo las rutas que tienen que salir a las carreteras, hay rutas que han hecho cosas peores, y otras también han tenido accidentes con el tren y así. Y ahí pues yo no los veo que estén desgarrándose las vestiduras, de que quítenle la concesión, suspendan lo que es una ruta mortal o así. Pero nomás a eso, a las 232, ¿cómo le tiran? En especial, bueno, N más Monterrey es el que le tira bastante. Y pues de las páginas también ya saben quién le tira bastante. Un chamaquillo que tiene una página de cierta ruta de la naranja chistosa. Cómo le encanta tirarle al grupo Enlaces. Cualquier cosita, hasta se desgarra las vestiduras. Justicia para la persona difunta. Así de que, una ruta mala. Pero bien que se anda burlando de cuando otra ruta se accidenta. O sea, hombre, pura doble moral con la gente, con las noticias, con todo eso. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar en estos siguientes días acerca de este caso. Y otro lamentable hecho fue este día 2 de noviembre allá en el municipio de García. En la vía del tren de la carretera de García, pues sucedió que iban cruzando los coches y pues estaba a punto de pasar el tren. En eso, una unidad de la ruta 155, ramal San Felipe, pues
se pasa la advertencia y es arrastrado por la locomotora. Y mientras es arrastrado, pues también se llevó un coche, se lo llevó de encuentro. En este accidente hubo 20 lesionados y una persona difunta. Pues se vuelve a repetir la historia de aquella vez de la ruta 120 cuando le quiso ganar el paso al tren y fue arrastrado. Pues es muy lamentable eso y pues también nos deja ver que los regiomontanos pues no tenemos una buena cultura vial. O sea, vemos que ya está pasando el tren y ahí nos queremos atravesar y todo. Hace tiempo también, sí hubo un video donde un camión de la ruta 217 por poco se lo lleva el tren, aceleró todo lo que le dio y ya acercándose, pues le valió, se cruzó. Y pues así es, también muchos automovilistas, también ha pasado accidentes de los trailers que se quedan atravesados ahí sobre todo en el cruce de allá, la avenida López Mateos, donde pasa el tren, por allá se quedan atravesados y uno se lo llevó el tren, se lo llevó la caja del trailer. Pero es por eso, porque pues todo el mundo trae prisa, nadie quiere pararse. Aparte de que, bueno, es que también el tren sí se tarda bastante, se queda atravesado y eso, pues así también es parte de la culpa del tren, pero también más que nada de nosotros, porque pues los trenes a cierta distancia van pitando. El que no lo escuches tú, pues es que tienes problemas, estás distraído, pones tu música a todo volumen y ignoras las advertencias y aparte pues tienes que hacer alto total en la vía del tren. También los automovilistas deberían de hacer eso, pero nadie lo hace. Al contrario, le pisas más para alcanzar a pasar. Y pues ahí hay que te lleve el tren, pues te vale. No sé, te vale la vida. Así ha pasado muchos accidentes con los coches. Pero bueno, volviendo al tema de la ruta 155, pues aquí también se ha dicho que la aseguradora no está respondiendo a las víctimas. Otra vez las aseguradoras. Tal vez capaz y es Qualitas también. Pero pues, no sé qué está pasando con eso de que pues, no responden. O pues sí, ahorita pues no se ha hablado mucho de esto, de la ruta 155, nomás ha sido eso que se están ignorando a dos pasajeras quedaron, que quedaron lastimadas. O bueno, pues esperemos que se esclarezca eso y se haga justicia, que pues se les brinde pues, la ayuda a las víctimas y que no queden así esto pues para asuntos políticos, como sí, nomás para eso hagan los políticos, pero nomás cuando pasa un accidente, pero pues ahorita como está el transporte, pues nadie dice nada. Y los medios pues también buscan hacer leña del árbol caído. O bueno, pues, esperemos esclarezca este caso de la ruta 155. Y bueno, papus, esto ha sido todo por el Andariego Comenta. Espero pues les haya gustado esta nueva entrega y pues aparte pues la anterior, porque pues es que esta es la continuación de lo que había dejado pendiente en la entrega 8. Y bueno, pues si quieres ver más contenido como te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones. Si algo te ha llamado la atención, tienes una duda, una queja, una felicitación o simplemente un comentario, lo puedes dejar ahí abajo en la caja de comentarios del video. Sígueme por Facebook, eh, sigue mi contenido, mis noticias y en especial mis álbumes de rutas que ya había renovado. Y cada álbum, acuérdate que cada álbum tiene la información de cada ruta y el link con el que puedes ver el mapa del trazo de cada ruta.
Me puedes mandar mensajes si gustas por ahí, mensajes privados vía Facebook. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Se despide su compita, el andariego. Hasta luego, nenes. Bye bye.